paquetes que buscas con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yo justo la mencioné a Bullrich. Vas a explayarte en esta camaleónica mujer. En la misma línea, porque usted y yo estamos en la misma línea, Russo. Está clarísimo eso. Tenemos convergencias de pensamiento que me llevan hoy a plantear esta columna con el título Derroteros de Traición Perpetua. Vamos a llamarle, puse otro. Sí, Derrotero de Traición Perpetua, las distintas afiliaciones entre 6 y 7 de Patricia Bullrich, la máxima referente local leonismo político argentino. Voy a tratar de hacer una pequeña biografía. Usted interrúmpame porque voy a dar datos, ¿no? Ok. En principio, en el día de hoy, el gobierno apareció a la mañana una decisión administrativa en el boletín oficial firmada por el Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, que deriva fondos públicos hacia 3 instancias importantes de la Argentina, que son las Fuerzas Armadas, 113.000 millones de pesos, a la CIDE, 25.000 millones de pesos. ¿Para qué necesitará la CIDE? Y al Ministerio de Seguridad, el máximo, la máxima referencia de dinero en esta decisión administrativa, 200.000 millones de pesos. Digo, insisto, 113.000 millones, 25.000 millones y 200.000 millones. ¿De qué se defienden? ¿De qué se defienden? ¿Pero de qué inseguridad? Esta gente necesita quedar bien con sus subalternos para que sus subalternos hagan el trabajo sucio que ellos merecen. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas se dice que se quejaron bastante por el Plan Roca en el norte, porque en realidad lo están llevando a hacer tareas para las cuales no han sido capacitados, no han sido formados, que tiene que ver con la represión interna. Secuestrar. Bueno, viste lo que pasó en la Armada, ¿no? La chica que estuvo en coma porque un instructor le dio la patada voladora. Bueno, eso es típico de las Fuerzas Armadas y de hecho se terminó, los jóvenes no lo saben, pero en el marco de un escándalo en la década del 90 terminó la conscripción obligatoria en nuestro país porque asesinaron a Omar Carrasco. De Omar esa Carrasco. manera. Efectivamente. Qué memoria que tenés, Russo, me impresiona. Era jefa de información general en ese momento. Muy bien. Entonces digo, lo interesante, ¿por qué es importante esto? Porque obviamente si va el ministro de Salud a pedir plata, le van a dar 2 pesos, a pedir más plata, pese que hay una pandemia inicial de sarampión en la historia argentina en los últimos 100 años, y otras que tienen que ver obviamente con la marginalidad, con el hambre, con la ausencia. El otro día leía que una gran parte de los habitantes del barrio popular llamado Villa 1114 no tienen agua potable, ¿no? Por supuesto, eso implica graves problemas de salud que se acumulan sobre todo en los niños. ¿Por qué empiezo con esto para referirme a Bullrich? Porque Bullrich hoy, además, está en la tapa de los diarios, muestra su afiliación a La Libertad Avanza en una foto con la secretaria general de la presidencia, la ex fabricante de tortas, Karina Milei. Digo, voy a hacer un rastreo, que me tomé el trabajo. Efectivamente, Patricia Bullrich empezó en Montoneros de muy joven, a partir de su vínculo con su cuñado, Galimberti. Rodolfo Galimberti, que a su vez era el marido de Julieta, la hermana de Patricia. Julieta muere en un accidente automovilístico en París cuando Galimberti estaba en el exilio, manejando él el auto en una ruta del Banlieue, digamos, de la parte externa de París. Se mata Julieta y Galimberti curiosamente sale
ileso, ¿no? A partir de eso, esto es obviamente en plena dictadura militar, entonces en los fines de los 70. Antes, Galimberti fue el jefe de la columna norte. Tenía, digamos, relevancia en lo que hoy sería Vicente López, San Isidro, etcétera. En aquella oportunidad, bajo la comandancia de Galimberti, hizo sus primeras armas Patricia Bullrich en un atentado a quien era el intendente de San Isidro, en el cual no lograron asesinarlo con la bomba, sino que hirieron a su mujer y a su hija en el año 1977. De ahí se va al exilio, vive en Brasil, en México y en España. Muchos de los compañeros que estuvieron en el exilio con ella la designan como una de las integrantes en el armado inicial de la contraofensiva, es decir, mandar al muere a un montón de militantes jóvenes para que ingresen nuevamente a la Argentina, sean secuestrados, asesinados, como la mayoría de ellos. En ese momento Galimberti, junto con otros, quiebra Montonero y arma el peronismo montonero auténtico, en diferencia a los montoneros de Firmenich, ¿no? Y Patricia se suma a esas huestes a partir de 1979-80, estando en México y yendo a Brasil. Un dato interesante, que está 3 meses presa en Devoto en el año 1975, a partir de cuando los montoneros pasan a la clandestinidad durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, ¿no? En los 80 ya en Brasil tiene su único hijo, hace muy poquito le pidió permiso a Milei para irse de vacaciones con los nietitos a Disney con sus nietos, o nieto o nieta, no recuerdo bien, de este hijo que tuvo en Brasil a finales de los años 70, ahora me voy a acordar el nombre, un sociólogo que conocí mucho en la cárcel cuando yo iba a dar clase a Devoto en los años 80, uno de los presos, llamados en aquel momento presos del Plan Austral. Ajá. Ya estaba separado de esa persona, que ahora me voy a acordar el nombre en cualquier momento, y empieza, fíjate qué interesante, en los 80 a participar de un evento político editorial que se llamaba... ¿Que se llamaba cómo? Que no salió. JP. La revista JP. Sí. Así nomás. Yo la recuerdo muy bien, esa revista me impactó muchísimo en aquel momento, porque estaba claramente financiada desde la República Islámica del Irán, con muchos reportajes a integrantes en aquel momento. Recordemos, la revolución islámica desde el 78-79, esto aparece en el 81-82, recibieron plata, indudable, lo sabe todo el mundo, no es que me di cuenta yo solo leyendo la revista de aquella época. Estaba financiada por Galimberti con recursos que venían de Irán, y lo decía las tapas. Yo he escrito algo sobre eso hace unos 30 años. El peronismo montonero auténtico medio que se disuelve, y Carolina Serrano, así era su nombre de guerra, de Patricia Bullrich, en el 83, con Guillermo O'Donnell, Raúl Zaffaroni y otros, arma un centro de estudios para la democracia argentina, Senda, que en realidad también con dinero de Galimberti, que dura muy poco tiempo, del 83 al 85, cuando Patricia Bullrich se suma a las huestes de Antonio Cafiero, a la renovación peronista, opuesta en aquel momento inicialmente al menemismo. Pero eso no dura mucho, y hace un viraje en el aire. Sobre todo porque Cafiero pierde. Sobre todo porque Cafiero pierde. Entonces
termina cerca del menemismo y es electa gracias a sus vínculos dentro del peronismo menemista, termina siendo electa como diputada de la ciudad en el año 1993. Para pasar nuevamente, romper con el peronismo y acercarse al FREPASO, Frente País Solidario, FREPASO, y a la alianza UCR en el año 99. En ese año, que es interesante, conoce a un personaje llamado Guillermo Yanco, ligado a Claudio Abruj, quien es desde ese momento su marido, un personaje de la colectividad judía muy articulado con la derecha, con la DAIA, con la derecha de la colectividad. Yanco y Abruj tiene un programa de radio por aquel momento en la radio FM Palermo, y ahí Patricia Bullrich empieza sus vínculos, o si se quiere, recrea sus vínculos con un sector que estaba muy peleado, que es el de Montoto. Montoto hoy, el máximo referente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y uno de los más importantes importador, vamos a decir, de aparatología bélica desde Israel a la Argentina. Por eso le compramos tantas armas a Israel, ¿no? Por eso le compramos tantas armas a Israel. Claro, exactamente, ella es el Yanco, ella y Montoto, por supuesto, es una tríada clave en los vínculos. Wolf también, Waldo Wolf, no Alejandra, que escuchamos hace un rato. Waldo Wolf también, obviamente, tiene gran parte, que ahora va a ser candidato a diputado del gobierno de la ciudad, creo que número 5, de Jorge Macri. El FREPASO hace fuerte de la mano de Santibáñez, jefe de la CIDE, y de Cristian Colombo, jefe de gabinete. Y ahí, cuando se va el FREPASO... Ahí quita... no, porque todavía no estamos en la alianza, ¿o sí? Sí, claro, el FREPASO hace alianza con De la Rúa. Sí, ahí llegamos a la alianza y ahí le a la alianza, ella entra por el lado del FREPASO. Cuando el FREPASO se va del gobierno, producto de la Banelco, del escándalo de la Banelco, ella queda como nada más ni nada menos que como ministra. Primero empieza como secretaria de Criminalidad y después termina siendo ministra de Trabajo. Ahí aparece esa clave de que es la responsable de quitarle el 13% a los empleados públicos de su salario y a los jubilados, antesala obviamente del 2001, ¿no? Primero titular de Políticas Criminales y después ministra de Trabajo. Cuando empieza a deteriorarse el gobierno de la Rúa, la CGT pide la cabeza, por supuesto, a De la Rúa. Recordemos los enfrentamientos que tuvo sobre todo con Moyano en un famoso programa de televisión, donde lo quiso prepotear, y obviamente Moyano no arrugó, y fue la primera vez que alguien le dijo en la cara: nosotros no votamos ninguna ley del menemismo, vos votaste todas. Patricia Bullrich Pueyrredón, con Luro Pueyrredón se lo dijo y quedó atribulada. Bueno, ella, de la reforma laboral de la Banelco, terminó siendo ministra de Seguridad Social muy poco tiempo antes de partir. Fíjate en qué fecha, en el 2000. Antes de irse en el 2000, tras solo 13 meses de su cargo, dejó un récord de 750.000 empleos perdidos y un aumento de 6 puntos del índice de desocupación. En octubre del 2001 dejó de ser ministra de Seguridad Social y obviamente meses después, en diciembre, se fue De la Rúa. En marzo, 3 meses después, murió su creador político, que era Rodolfo Galimberti, a los 52 años. Tras la caída de la Rúa, ella empezó un nuevo viaje, fundió por Todos, junto con López Murphy, y después Unión por la Libertad, junto con Elisa Carrió.
En el 2007 se fue al PRO, del cual hay una cosa graciosa del día de hoy que es increíble. Le preguntaron a ella del diario Clarín, bueno, si es el último partido que va a estar. Ella ¿Cómo dijo, saberlo? claro, yo no estuve nunca en el PRO. Dice, fui su presidenta, pero no era del PRO. Ah, ¿no? No, ella dice que no fue presidenta del Ah, PRO, pero no era con del PRO. razón, con razón. Claro. Este, increíble. Cuestión, esto sí es un viaje de ida, que seguramente tendrá otro capítulo, porque estos personajes camaleónicos, que en realidad solamente tienen entre ojo y ojo el poder, el dinero y la capacidad de poder disciplinar a quienes son disciplinables, es la marca en el orillo de este personaje patético, Patricia Bullrich, que le ha hecho mucho daño a la política argentina, y esperemos daño y se vaya en todo caso a Disney a seguir disfrutando de sus nietos. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.